Hola, bendiciones. Soy el pastor Otto Sánchez y a nombre de la Iglesia Bautista Osama Ivo le damos la bienvenida a este especial de Navidad titulado Que mi pueblo cante. Sobre todo en este año donde hemos tenido que enfrentar y pasar tantas circunstancias adversas que todavía no terminan, principalmente las provocadas por esta pandemia COVID-19. Muerte, desesperanza, dolor, angustia, son situaciones que pueden llevar incluso a los cristianos a tener amargura, quejas y lamentos. Sin embargo, la exhortación que nosotros encontramos en las Escrituras es que debemos alabar al Señor, de que todo lo que respire alabe al Señor, y más todavía cuando en esta época celebramos el nacimiento de Jesucristo, aunque por la evidencia bíblica es poco probable que haya sido en esta temporada, pero como quiera en algún momento Él nació y eso nosotros debemos celebrarlo y decir a los cuatro vientos que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador que vino a este mundo a dar su vida por todos nosotros. Así que el pueblo del Señor sea aquel que modele lo que debe ser este gran cántico de alabanza que debemos dar a Él. Que mi pueblo cante es la invitación que todos nosotros recibimos del Señor para celebrar la esperanza que tenemos en Él. Muchas bendiciones y bienvenidos. Acompáñenos a cantarle al Señor.
amor y al Rey de los cielos contemplar podremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos.
bella storia de su excelsa gloria bajo el Salvador, Jesús mi Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Qué gran misterio, tan incomprensible. El Verbo se encarnó y al mundo descendió. El plan oculto revelóse al hombre y por su tierno amor me levantó. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a
sería una gran incongruencia, una contradicción. Nosotros hablar de Navidad y celebrar este tiempo sin ir a la palabra de Dios, que es la que nos habla y nos trae la historia de la Navidad. Sería un acto de ignorancia, aunque el término puede ser fuerte, nosotros pretender hablar de la Navidad sin consultar la palabra de Dios, que es el texto que nos habla de aquella primera natividad, de aquel nacimiento de Cristo, de aquella primera Navidad. Y por eso tenemos que ir a la palabra de Dios para recordar una vez más lo que pasó allí y ver algunos detalles que nosotros pertinente y oportunamente podemos aplicar al día de hoy y reflexionar. Yo quisiera ir al libro de Lucas en el capítulo 2, que es uno de los evangelios que narra el nacimiento de Jesucristo. El otro evangelio que narra este episodio que cambió el curso de la historia es el evangelista Mateo, en el evangelio que lleva su nombre, también a partir del capítulo 2. Pero voy a concentrarme en Lucas, donde habla acerca de la revelación del ángel a los pastores, del anuncio de que el niño Jesús estaba por nacer. En el caso de los magos que vinieron de Oriente, que registra Mateo, pues ellos fueron a la casa donde Jesús ya estaba después de María haber dado a luz. Sin embargo, los pastores fueron al pesebre. Y yo quisiera leer una porción precisamente del libro de Lucas, que ya le mencioné, en el capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el 21. Y dice de la siguiente manera: en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Y cuando le vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño, y todos los que le oyeron se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ella en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que le habían oído y visto, tal y como se les había dicho. El Señor bendiga su palabra. Yo quiero llamar la atención a la reacción de aquellos humildes pastores que estaban en el campo. Eran personas de escasa posición social, no estaban muy elevados en la pirámide social de su época, con recursos económicos limitados, se dedicaban a la labor de pastorear normalmente las ovejas de otros. Y allí estaban en aquella noche cualquiera, una noche común y corriente, que estaba a punto de darse un episodio que iba a cambiar
sus vidas para siempre. Aquí hay cosas que nosotros no sabemos. No sabemos cuántos pastores eran, no sabemos sus nombres ni sus edades, porque los pastores son como un marco de referencia, porque lo importante aquí es que todo orbita en torno a Jesucristo, el Salvador del mundo, como dice aquí el pasaje. Iban glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, relacionado con los ángeles, ese gran coro de los ejércitos celestiales, pero sobre todo porque sus ojos estaban viendo al Salvador del mundo, a nuestro Señor Jesucristo. Esto es extraordinario, porque este fue el anuncio del ángel, lo que dice el versículo 11, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ellos fueron receptores de este extraordinario evento que cambió el curso de la historia y que todavía hoy se celebra, aun cuando una gran parte de la humanidad ha olvidado por qué es esta fecha. Estos hombres sin notoriedad, cuyos nombres nosotros sabemos, fueron testigos en primer lugar del más grande y extraordinario grupo coral que se ha presentado aquí en la tierra. Y es eso que nos dice el versículo 13. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Ese es el más grande grupo coral que han visto ojos humanos. Para ver un cantante de renombre, para ver una agrupación artística, para ver un coro de fama mundial, hay que ir a los grandes teatros del mundo, hay que ir a los grandes escenarios, a la Ópera Metropolitana de Nueva York, al Carnegie Hall, a la Scala de Milán, al Teatro Colón de Buenos Aires, al Royal Albert Hall de Londres. Esos son los grandes escenarios mundiales, al Teatro Nacional de Santo Domingo. Todo esto son plazas que grandes artistas han pasado por allí, pero para verlo hay que pagar. Y solamente una clase privilegiada tiene acceso a ellos. Sin embargo, el más grande coro fue gratis y unos humildes hombres del campo disfrutaron del más magno concierto jamás oído por humanos. Y cantaron para el Señor y cantaron para ellos. Y ellos entonces comenzaron el proceso para ir allí donde estaba el Señor. El versículo 15 de este capítulo 2 del libro de Lucas nos dice: y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Primero, vemos que estos hombres del campo fueron diligentes para ver lo que se le había anunciado. Ellos no tenían la menor duda de que esto que ellos habían visto como un anticipo de la gloria del Señor venía precisamente de Dios. Vamos y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. No podía haber una conclusión más exacta que esta. Sabían que venían de Dios, sabían que estos ángeles venían de la misma presencia del Señor. El anuncio
hoy todavía se sigue proclamando. Cada vez que se proclama la palabra de Dios, cada vez que se dice que Jesucristo es el Señor, que es la esperanza de la humanidad, la reacción debe ser: vamos a ver, vamos a vivir, vamos a recibir esto que nos ha dado el Señor. Este mensaje de salvación que vino envuelto en un manto y puesto en un lugar de animales es el mensaje más extraordinario de la historia. Estos hombres del campo primero pudieron discernir que este mensaje venía de Dios. Como este mensaje que estamos compartiendo con ustedes viene del Señor. Y debe llevarnos a reflexionar sobre nuestras vidas. Tenemos que reflexionar cómo estamos recibiendo y cómo estamos reaccionando a todo este sistema que nosotros conocemos como mundo y que nosotros estamos rechazando y que nosotros estamos aceptando. Cuidado y no vayamos a rechazar esto que viene de Dios. Cada vez que se proclama su palabra, la recepción debe llevar a nuestros corazones a abrirlo de par en par y recibir esto que viene de Él. Estos pastores nos muestran la diligencia, la apertura para recibir eso que venía de Dios. En segundo lugar, vemos que estos hombres, dice el versículo 16, que fueron a toda prisa, porque hay una urgencia para adorar a Dios. Hay una urgencia de recibir el mensaje del Evangelio. ¿Cuántas pandemias más tendrán que venir a este mundo para que nosotros podamos entender que obedecer a Cristo, que adorar a Cristo es algo urgente? No podemos seguir dilatándolo, posponiéndolo. Imagínense que después de que estos ángeles hubieran recibido todo este mensaje, dijeran: sí, tenemos tiempo, después vamos. Como tantas personas que escuchan canciones, escuchan prédicas y siempre creen que tendrán tiempo para escuchar otra más. ¿Cuántas personas durante este 2020 ya no están y perecieron creyendo que iban a tener otra oportunidad? Y no lo hago para atemorizar, lo hago para hacer reflexión de que nosotros no tenemos control del tiempo, ni mucho menos sabemos cuál es el consejo de Dios. Estos pastores fueron a toda prisa. Se dio la oportunidad y allí fueron. ¿Por qué? Porque adorar a Dios, recibir su mensaje, es algo urgente. Es urgente la obediencia, es urgente la adoración, es urgente ponernos a la disposición del Señor y decirle: aquí estoy. Si hay algo que nosotros debemos recordar, es que todo aquel que asume la voluntad de Dios con urgencia será bendecido. El alma de los diligentes será bendecida, dice la Escritura. Por eso, estos hombres no solamente fueron diligentes, sino que recibieron el mensaje del Señor con la urgencia de vida para salvar sus vidas. Siempre creemos que vamos a tener tiempo. Y aquí nosotros vemos un ejemplo de que obedecer al Señor es algo urgente. La Escritura nos dice que ellos llegaron al lugar y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se le había dicho acerca del niño, lo que los ángeles le dijeron. Y allí tuvieron ese encuentro. No hablaba. Un bebé recién nacido, pero ese bebé es el Salvador del mundo. Dios hecho carne, como dice después el apóstol Juan en su evangelio, en el primer capítulo. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo
Cristo, Dios hecho carne, y habitó entre nosotros. Y ahí estaba ya habitando entre nosotros. El día que Dios visitó el planeta, poca gente se dio cuenta. Cuando nacía el heredero imperial, se tocaban trompetas en el palacio diciendo: ¡viva el rey! ¡Ha nacido el rey! Y todo el pueblo se daba cuenta. Aquí estaba naciendo el rey del universo, donde hubo el más extraordinario coro de la historia. Y solamente estos hombres humildes del campo se dieron cuenta. Así son las paradojas de Dios, para hacernos ver que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y a veces, en la forma que menos pensamos, allí está Dios obrando. No se limita a los estándares y a las preconcepciones que nosotros tenemos. Aquí está el Rey del universo en un humilde pesebre del campo. Aquel evento marcó a estos pastores hasta tal punto que el versículo 20 de este mismo capítulo 2 de Lucas dice: y los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal y como se les había dicho. Esto nos entrega un tercer principio, que todo aquel que tiene un encuentro con Cristo, no importa que haya sido un bebé recién nacido, tiene una historia que contar. Impacta su vida, la transforma de forma tal que lo que dice la Escritura se cumple, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y estos hombres se llenaron del Señor, aún siendo un bebé. ¿Puede imaginar eso? Un bebé y sus vidas fueron impactadas. Regresaron glorificando y alabando a Dios. Ellos no fueron creyéndose mejores que los demás por el privilegio que tenían, sino que le daban gloria a Dios, porque Dios tuvo misericordia de ellos y le dio la gracia de revelarle todas estas cosas. Vemos entonces en este episodio, de tantos mensajes que hemos escuchado acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, tres aspectos importantes que debemos recordar. Primero, la diligencia de ir hacia Belén. Vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. La diligencia, estar abierto. Se le había anunciado algo que ellos iban ahora a comprobar. Debemos estar abiertos para recibir palabra de Dios. Debemos estar abiertos y predispuestos a obedecer a Dios, para vivir para Él. En segundo lugar, dice la Escritura, versículo 16, que se fueron a toda prisa, con la urgencia que requiere obedecer, porque el Rey nos mandó a llamar. El dueño del universo, donde los ejércitos celestiales rinden honor y gloria por los siglos de los siglos. Es urgente ir a este llamado, a esta convocatoria, porque nosotros somos simples siervos. Fueron a toda prisa. No dilates el llamado que Dios te está haciendo, para que vengas a Él, le pida perdón por sus pecados, le diga: Señor, aquí estoy, perdóname, ayúdame y sálvame. Si haces esta oración, el Señor te va a escuchar. Puedes hacerla en estos momentos. Todo esto que hemos hecho es para alabar al Señor y para que tú, si no has venido a Cristo o estás alejado del Señor, pienses seriamente que así como los pastores fueron a toda prisa, tú también tienes que venir a toda prisa. Porque tú no sabes
¿cuántas oportunidades más tendrá? Para que entonces pueda vivir como vivieron los pastores, glorificando y alabando a Dios. Para eso hemos sido creados, para la alabanza y la gloria del Padre. De eso se trata este especial. De esto se trata la Navidad. De que cantemos al Señor por sus maravillas, por lo que ha hecho en nuestras vidas y por lo que seguirá haciendo. Que no pare la alabanza, que el pueblo del Señor cante. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tú nos hablas por medio de ella. Y hoy, en medio de todas estas celebraciones, algunas muy malas, pero nosotros estamos aquí, en distintas partes del mundo, cantando y glorificando tu santo y bendito nombre. Gracias por darnos las fuerzas para hacer todo esto para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que mi pueblo cante. Continuamos. Fue en esa noche de paz, cuando las estrellas se voltearon para contemplar la tierra en asombro, cuando los cielos se acercaron, maravillados de un humilde pesebre, cuando una madre jovencita adoraba, mientras sus lágrimas cubrían el bebé en sus brazos, y el canto de la tierra subió en Belén, tierno como el latido de su corazón, y todo duerme en derredor. ¿Acaso este es el mismo Dios de Abraham, el conquistador de Israel? Este bebé, esta vida tan frágil, ¿es este niño cuyo nombre consume los cielos con fuego? ¿Cuya voz clamó causando el estruendo del mar? El que forjó las montañas como guardianes del firmamento, cuya mano encendió la sequía en el desierto y la oleada en guerra de las huestes elementales, quien sopló el aliento de vida al polvo y quebró el yugo del opresor, dispersando las cadenas de su pueblo como la arena, y los dirigió por la tierra con su columna de fuego. ¿Es este el niño cuya presencia reventó con trueno sobre Sinaí? Quien rodeó a Job con el estruendo de viento, el que se puso de pie en el fuego arrasador, quien ordenó juicio contra los tiranos y cuya palabra ardió los labios de los profetas, quemando las páginas de la historia con la furia de su fuerza. ¿Será este el mismo Dios que escogió llegar como el rey vulnerable, estableciendo su trono en pesebre y paja, provocando lágrimas entre los pastores, recibiendo regalos de los peregrinos, su fama desconocida en este mundo? Él es Jesús, el que brama por los cielos, y aún así susurra nuestros corazones, el que reina en victoria, pero se inclina a servir al quebrantado. Él es Dios en la furia, Dios en el silencio. Sostiene el equilibrio de este misterio en sus manos. Conserva nuestras preguntas hasta que no sean necesarias, hasta que lo único que vemos es Él. Hello, friends. This is Philip Webb, and I'd like to wish you a Merry Christmas. This time of the year is such a wonderful time for Christians, as we have so much music to celebrate the birth of Jesus Christ, the birth of our Redeemer and our King, who defeated the power of death and sin. And his redemption goes way beyond Christmas
and gives us the hope and the assurance that in Revelation 21 we will dwell with God, that He shall be our God and we shall live with Him, and forever and in eternity we shall worship God the Father, the Son, and the Holy Spirit as we experience eternal life away from sin and death in His presence, knowing the complete joy that awaits us there. So as we gather for Christmas, let's remember and sing our Redeemer's praise, who has come to this earth, has taken on flesh, so that He might be our punishment for sin, so that we can know eternal and everlasting joy. Our Redeemer lives. Have a Merry Christmas. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. La esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día sin igual. Con gratitud, postrados adoradle, oíde lo alto la voz angelical. Oíd, cantad, nació el Salvador. Hoy por la fe llegamos al pesebre a contemplar al bendito Jesús. Como también los magos del oriente llegaron guiados por célica luz. Fue por nacer así humildemente que nuestras pruebas sabe comprender.